Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Yo's. Hoy día vamos a hacer este lindo pulpo. Espero que les guste, es muy fácil y rápido de hacer. Y queda excelente como regalo para un bebé, un recién nacido, ya que los tentáculos simulan el cordón umbilical. Y es un amigurumi de apego, es excelente como un regalo para un bebé. Bueno, los materiales que hemos utilizado para hacer a este pulpo. En mi caso utilicé este de acá, que es un verde agua, color rosado claro para el rubor, también color blanco para bordarle la parte de los ojos, el color negro para bordar la boca, este de acá que es un rosado un poco más fuerte para poder hacer la estrella y también algunos tentáculos. También utilicé el color lila y este de acá, este verde, el mismo del cuerpo, para hacer los tentáculos. Esos serían todos los colores que he utilizado. Este hilo es 100% algodón, es de 4 hebras y me recomienda tejer con un crochet de 3 a 4 milímetros. Yo siempre utilizo un número menos del que me recomiendan para que así el punto quede más ajustado y no se vean agujeros a la hora de rellenar el amigurumi. Este es un crochet de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar relleno sintético, que es este de aquí, para poder rellenar el amigurumi, una tijera, marcador de puntos. También vamos a necesitar aguja lanera y algunos alfileres. Recuerden que esta torta o pastel también la tenemos en el canal, ahí la pueden buscar para que la puedan hacer y les sirva como alfiletero. Los ojos de seguridad son de 12 milímetros y esos serían todos los materiales. Otra cosa que les quería decir es que acá en la parte de arriba, porque siempre me preguntan sobre los subtítulos, aparecen dos letras C. Ustedes lo aprietan y aparecen y desaparecen los subtítulos. Si desean los desactivan. También acá en la parte de arriba aparece un botón que es como una tuerca, ahí también pueden activar o desactivar los subtítulos, ¿ya? Entonces eso es todo, espero que les guste, así que comencemos. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico. La hebra más pequeña va para la parte de abajo, cruzamos así en nuestro dedo, ingresamos acá adentro y jalamos hebra. Agarramos aquí y hacemos una cadena y nos queda así. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos contando, ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora jalamos esta hebra, la más pequeña, para cerrar, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Los aumentos es tejer 2 puntos en el mismo punto. Entonces acá en nuestro primer punto tejemos 2 puntos, vamos contando así 1 y en el mismo punto el otro serían 2. En el siguiente punto seguimos contando 3 y ahí mismo 4. En el siguiente punto 5 y en ese mismo punto 6. En el siguiente punto 7, ahí mismo 8. En el siguiente contamos 9. En ese mismo punto hacemos otro, serían 10. Y en el último punto 11. Y ahí mismo hacemos otro y ahí serían 12. Ahí hemos hecho 6 aumentos. Ahora nos toca la tercera vuelta y la serie va a ser de un punto bajo y un aumento. Aquí tejemos nuestro punto bajo, lo vamos a marcar y en el siguiente punto hacemos el aumento, que son hacer 2 puntos en el mismo punto, ¿ya? Y seguimos tejiendo así, un punto bajo y después hacemos el aumento. Esta serie la vamos a repetir por 6 veces por toda nuestra vuelta hasta llegar aquí de nuevo, y al final de esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4 y la serie va a ser de 2 puntos bajos y un aumento, ya. Entonces tejemos acá un punto, lo marcamos, siempre marquen el primer punto que tejen, porque como estamos tejiendo en espiral sin cerrar las vueltas,
para que no se pierdan en las vueltas. Entonces ya tejí un punto, aquí hago el segundo, ahí van 2 puntos y después me tocaría hacer el aumento y sigo tejiendo acá 1, 2 puntos y después el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces por toda nuestra vuelta hasta llegar aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3 puntos bajos y después nos tocaría hacer el aumento. Vamos a seguir tejiendo 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 4 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total 6 veces por toda nuestra vuelta hasta llegar aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 7 y la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4, 5 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y la serie va a ser de 6 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir por 6 veces en total durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 48 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta número 9 y la serie va a ser de 7 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá contando 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos toca el aumento. Esta serie de 7 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces en toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 10 y la serie va a ser de 8 puntos bajos y un aumento. Tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie de 8 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Siempre que terminen una vuelta cuenten cuántos puntos les queda, que les queden los puntos que yo les digo, para que así
Después, si les falta un punto, si les sobra un punto y siguen tejiendo, no va a salir igual, ¿ya? Entonces siempre es bueno contar cuántos puntos nos quedan, y siempre, si hemos terminado en aumento, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y siempre es bueno contar si recién están empezando, ¿ya? Entonces en esta serie vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento por 6 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 11 y la serie va a ser de 9 puntos bajos y un aumento, ¿ya? Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos y seguimos con el aumento. Esta serie de 9 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar acá, y al final de la vuelta nos van a quedar 66 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 12 y la serie va a ser de 10 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos acá nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos tejiendo acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y después seguimos con el aumento. Esta serie de 10 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar acá, y al final de la vuelta nos van a quedar 72 puntos bajos. Ya terminé de tejer la vuelta 12 y hasta aquí vamos a aumentar. Ya ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto para hacer crecer la cabeza, y nos tocaría hacer la vuelta 13. Desde la vuelta 13 hasta la vuelta 33 vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto. Entonces aquí tejí mi primer punto, lo marco y vamos a seguir tejiendo solamente un punto bajo en cada punto, ¿ya? Solamente un punto bajo así en cada punto por toda la vuelta, desde esta vuelta 13 hasta la vuelta 29. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tener 72 puntos bajos. Tejemos hasta la vuelta 29 y volvemos. Miren, acá ya llegué a la vuelta 29 y se ve así, ya creció. Ahora, antes de seguir, porque ahora vamos a hacer disminuciones para poder cerrar un poco la cabeza, vamos a colocar los ojos de seguridad, ¿ya? Los ojos de seguridad los vamos a colocar en la vuelta 21. Entonces acá vamos a contar desde aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí hay una marca porque ahí yo ya puse el ojo de seguridad, pero les quería mostrar. Esa es la vuelta 21 y de ahí colocamos un alfiler. Contamos 12 puntos, o sea, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el 12 ponemos el otro alfiler. Cuando ya hayamos colocado los alfileres, le vamos a colocar acá los ojos, que aquí ya me quedó la marquita porque ya se los había puesto. Entonces ahí colocamos un ojo, ¿no? Vamos a sacar el alfiler que hemos puesto ahí, colocamos un ojo y donde pusimos el otro alfiler colocamos el otro ojo, ¿ya? Para que nos quede así. Y le colocan el broche, ¿no? El broche de seguridad a los dos ojos, ahí bien ajustado para que no se salgan, así. Y con hilo de color blanco vamos a bordarle con blanco y con color negro,
aquí cortamos un poco para bordar la línea que va abajo de los ojos para que le dé una expresión más bonita. Entonces aquí al costado del ojo, a ver, voy a salir primero por aquí, ahí les muestro. Ahí donde está la mitad del ojo, por ahí salimos y siempre dejamos una hebra acá en la parte de atrás para después poder amarrar y hacer un nudito, ¿ya? Entonces así, y salimos más o menos por aquí. Ahorita les voy a mostrar por dónde hemos salido. Miren, así tiene que ser acá en la mitad del ojo y salimos por acá por la parte de abajo, ¿ya? De la misma manera le vamos a hacer aquí al otro ojo. Así. Y acá por la mitad del ojo salimos también. Cuando ya tenemos ahí los dos bordados, así de esta manera, vamos a amarrar acá atrás las dos hebras que hemos dejado. Por eso siempre dejamos un poco de hebra para después amarrarlo, porque esto como no se va a notar porque va a ir por dentro, entonces hacemos uno y dos nuditos, así fuerte. Cortamos la hebra acá restante para que no quede tan largo y eso ya queda por atrás, ¿ven? Ahora con el hilo de color negro también vamos a cortar un poco para bordar la boca, ¿ya? De la misma manera, con la aguja lanera vamos a ver una fila más abajo de donde termine el ojo. Ustedes se fijan dónde es la mitad, ¿ya? Dicen, ya más o menos por aquí es la mitad, entonces una fila más abajo del ojo, de donde termine el ojo, una fila más abajo, ahí, ya más o menos ingresan por ahí, dejando una hebra pequeña atrás para después anudarlo. Y vamos a contar acá 3 filas, 1, 2, en la tercera fila ahí en medio y salimos por acá. He dejado acá 1, 2, como 3, 4 puntitos, ya más o menos como les quede mejor centrado a ustedes, ya. Ahí acá se enredó, ya está. Y salimos de nuevo por aquí. Miren, ahí les quiero mostrar. Y de esta manera, ¿ven? Ya quedó la boquita. Dense cuenta que quede el mismo espacio aquí y aquí, que esto quede en medio, ¿ya? Y si no, pues lo vuelven a sacar y lo vuelven a hacer. Y estas dos hebras de atrás igual lo anudan, le hacen 2 nuditos atrás y cortan lo restante. Y ahí queda listo el bordado de la cara. Ahora que ya tenemos la cara lista, vamos a seguir y vamos a hacer disminuciones. Nos tocaría hacer la vuelta 30 y vamos a hacer la serie de 10 puntos bajos y una disminución. Ahí tejí mi primer punto, lo marcamos y seguimos acá contando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos y ahora hacemos la disminución. Para hacer la disminución agarramos la hebra de adelante del siguiente punto, la hebra de adelante del punto que sigue y tejemos así nuestro punto normal. Entonces vamos a repetir esta serie de 10 puntos bajos y una disminución en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta hasta llegar aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 66 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 31 y vamos a hacer la serie de 9 puntos bajos y una disminución. Entonces tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 puntos bajos y nos toca hacer la disminución. Esta serie de 9 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir por toda la vuelta hasta llegar aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 32 y vamos a hacer la serie de 8 puntos bajos y una disminución. Acá tejemos nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y una disminución. Esta serie de 8 puntos bajos y una disminución la repetimos en total por 6 veces durante toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Acá ya terminé la vuelta 32 y ahora vamos a hacer un cierre invisible, ¿ya? Entonces, para que no se note dónde cerramos, vamos a retirar el marcador. Aquí cortamos, no dejando hebra, porque aquí en la tapa que vamos a tejer lo vamos a unir y formar acá los bordes, así que acá no necesitamos dejar hebra. Entonces solo un poquito de hebra para poder hacer el cierre invisible, que ya se los había enseñado también la otra vez. Después de que cortamos ahí, jalamos el crochet así y con la aguja lanera ingresamos aquí y vamos a, miren, aquí este punto es el que sigue, en ese no, en el siguiente, dejando un punto ahí, en el siguiente ingresamos por acá adelante, ya jalamos un poco así para cerrar ahí un poco, y ahora lo que vamos a hacer es desde el punto donde ha salido la hebra ingresamos por acá y salimos por atrás, ven, así, y jalamos igual para que quede ahí, y ven, así se formó otro punto así como los demás, para que no se note dónde hemos cerrado. Y en la parte de acá atrás podemos esconder esta hebra entre los puntos de atrás, así. Si desean pueden hacer un nudito y siguen perdiendo la hebra, pero no se va a salir porque a la hora que vamos a unirlo con la tapa y todo va a quedar bien sujeto, pero ya es de acuerdo. Si ustedes quieren que quede más asegurado, pues ahí le hacen un nudito y esta hebra queda por dentro, ahí no se va a notar, ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reservar la cabecita para poder avanzar la parte de la tapa. Miren, acá yo ya avancé la tapa, les quería mostrar. Ya esto no se los vuelvo a enseñar porque es lo mismo que hemos hecho acá al inicio de la cabeza, ya. Hemos empezado igual con un anillo mágico de 6 puntos bajos y hemos ido aumentando de 6 en 6, ya. O sea, hemos avanzado en total hasta acá al final hasta 7 puntos bajos y un aumento. O sea, hemos avanzado el anillo mágico de 6, después 6 aumentos, un punto bajo y un aumento, después 2 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, 4 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento, 6 puntos bajos y un aumento, y la última vuelta es 7 puntos bajos y un aumento, ¿no? Esa serie ya saben que se repite por 6 veces por toda la vuelta, y en cada vuelta vamos avanzando, ¿no? De 6 en 6, pues vamos aumentando de 6 en 6. Empezamos con 6, 12, de ahí 18, 24, 30, 36, 42, 48 y terminamos con los 7 puntos bajos y un aumento, que al final de la vuelta nos quedan 54 puntos bajos, que son los mismos puntos que nos quedan aquí. Aquí donde hemos cerrado la cabeza nos han quedado 54 para que coincida con la tapa, ¿ya? Entonces aquí ya avancé hasta 7 puntos bajos y un aumento, y ahí me voy a quedar. No vamos a cortar la hebra porque a la hora de unirlo con este todavía falta unirlo y hacerle los bordes. Esto lo vamos a dejar así, jalen un poco acá para que no se desteja.
y lo que vamos a hacer ahora es hacer las tiras. Antes de unirlo hay que colocarle las tiras, ¿ya? Entonces con los alfileres lo que vamos a hacer es ver dónde le vamos a colocar las tiras. Yo creo que le vamos a colocar 6 afuera y 4 adentro. Entonces colocamos ahí una, más o menos aquí, a ver, 1, 2, acá 1, 2, en la tercera vuelta, 1, 2, 3, ahí. Entonces acá puedo colocar otra tira, más o menos ustedes lo van colocando donde quede mejor, lo van dividiendo porque vamos a poner acá, a ver, no, le vamos a colocar, a ver, aquí, a ver, 3, 4, 5, una aquí, otra tira podría ser acá. La idea es que nos queden 6 tiras afuera y 4 adentro, un poco más acá, ahí. Y acá adentro podría ir acá una, aquí 2, aquí podría ir otra. Ya ustedes lo acomodan como ustedes vean más conveniente. Yo solo le estoy dando una idea, ¿ya? O sea, voy a colocar 6 tiras afuera y 4 tiras adentro, para más o menos que se hagan una idea. En total van a ser 10 tiras. Entonces, para hacer las tiras, eso lo vamos a reservar ahí. Para hacer las tiras vamos a hacer aquí primero un nudo deslizado para empezar a hacer las cadenas, dejando acá un poco de hebra porque esta hebra al final la vamos a amarrar por dentro de la tapa. Vamos a dejar un poquito más para que no quede tan cortita porque ahí vamos a hacer un nudo. Entonces ahí empezamos ahí para hacer 45 cadenas. Vamos a hacer una, vamos contando ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí ya voy 44 y 45 cadenas. Ya tienen las 45 cadenas y vamos a retroceder acá 1, 2, en el tercer punto empezamos a hacer el punto alto. Acá empezamos haciendo un punto alto. En el siguiente vamos a hacer un aumento. El aumento es hacer 2 puntos altos en el mismo punto, ¿ya? Y después hacemos en la siguiente cadena un punto alto, en la siguiente hacemos un aumento, o sea 2 puntos altos en el mismo punto, y así vamos a ir tejiendo un punto alto y después un aumento en punto alto por todas las cadenas hasta llegar al final, ¿ya? Así hasta llegar al final de las cadenas, hasta aquí. Voy a llegar aquí, volvemos. Miren, acá ya estoy terminando de tejer, me falta este último y yo termino acá con un punto alto. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena para cerrar y vamos a dejar un poco de hebra, un poquito larga nada más o menos así, porque de ahí lo vamos a amarrar esto a la tapa, ¿ya? Y acá se enrolla, ¿ven? Ustedes lo van enrollando más para que quede así como un rulito así, para que quede bien enrollado, ¿ven? Así. Ahora de estas tiras vamos a hacer 10, porque acá les marqué que eran 10 que le voy a poner, pero es de acuerdo al gusto, ya si ustedes le quieren poner más o menos, ya es de acuerdo al gusto de cada uno. Entonces yo le voy a hacer 10 tiras, voy a hacer 3 de este color, que es este verde claro, como un verde agua. Voy a hacer 3 rosadas y 4 de color lila, para que en total me den 10, ¿ya? Ustedes lo combinan con los colores que ustedes tengan, si son los mismos o otros, y es de acuerdo al gusto, ¿ya? Para tener 10 tiras. Entonces tejemos las 10 tiras. Cuando ya las tengamos listas, volvemos para enseñarles acá cómo las vamos a unir y cómo vamos a hacer la unión de la cabeza. Miren, acá yo ya le coloqué las tiras, hice las 10 tiras, me falta solo una. Les voy a enseñar cómo las coloqué. Recuerdan que les pusimos alfileres para saber que 6 iban afuera y 4 adentro. Acá solamente me falta poner una acá adentro
y es muy fácil de ponerla. Lo único que vamos a hacer es con el crochet salimos por acá y como acá hemos dejado 2 tiras, agarramos una y la pasamos para atrás y de ahí dejamos un puntito ahí, no en el mismo sino en el siguiente puntito, jalamos la otra tira y la sacamos para atrás y esas 2 tiras lo dejamos ahí bien pegado ahí y jalamos atrás y vamos a hacer 4 nuditos para que quede bien ajustado, ¿ya? Entonces ahí ya va uno, lo ajustan bien, ahí 2, 3 y 4 nuditos y de ahí vamos a cortar para que no quede tan largo. Tampoco lo dejen tan corto, ya, porque igual eso va a ir por dentro, así que no se va a notar, no hay problema. Todos estos nuditos van a ir por dentro. Ahora le he puesto ya un poco de relleno. Igual antes de cerrar con la tapa le ponen todo el relleno que sea necesario para que se vea formada bien la cabeza, ¿ya? Ahora recuerdan que aquí no cortamos hebra porque vamos a unir. Entonces vamos a empezar a unir por acá, por la parte de atrás. Ya, para unir lo que vamos a hacer es acá el siguiente punto que nos toca. Entramos ahí con el crochet y agarramos un punto de la cabeza y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto igual, agarramos un punto de la tapa, un punto de la cabeza y hacemos un punto bajo. Y de esa manera vamos a unir todo el borde, ¿ya? Siempre agarrando un punto de cada uno de la tapa y de la cabeza y vamos dando toda la vuelta uniéndolo con puntos bajos. Así. Todo hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando, solamente me falta un punto para terminar de unir todo. Recuerden, cuando ya les quede un espacio así, para terminar lo van rellenando, ya, hasta que quede bien formada la cabeza y ahí recién lo terminan de cerrar. Entonces este es el último punto que me queda, agarrando un punto de cada lado y acá termino. Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es el borde que tiene acá, que son como unas ondas. Entonces hacemos una cadena, volteamos de esta manera y en ese primer punto empezamos haciendo un punto bajo, ya. Ahora dejamos un punto y en el siguiente vamos a hacer 5 puntos altos juntos en el mismo punto. Ahí va uno. En el mismo punto hacemos 2, en el mismo punto 3, en el mismo 4 y en el mismo punto 5. He hecho 5 puntos altos en ese punto. Ahora dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto bajo, ya. Dejamos un punto y en el siguiente hacemos 5 puntos altos juntos. Y esa va a ser la serie, ¿ya? Empezando con un punto bajo, dejamos un punto, después hacemos 5 puntos altos juntos, dejamos un punto bajo, dejamos un punto y 5 puntos altos juntos. Y así sucesivamente hasta terminar y llegar de nuevo acá. Y se van a ir formando estas ondas. Miren, acá ya terminé, justo terminé con un punto bajo y me queda justo un punto. Entonces aquí donde empecé hacemos el punto deslizado para juntar esto, una cadena y vamos a cortar hebra, dejando una hebra pequeña porque esa hebra la vamos a esconder adentro del cuerpo, ¿ya? Y así ya quedaría listo la parte de acá del borde también. Ahora vamos a hacer el rubor que tiene acá en los cachetes y también la estrella que va acá arriba. Ahora vamos a hacer la estrella en color rosado, la voy a hacer yo. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico y ingresamos acá, agarramos y hacemos una cadena para empezar. Ahora subimos con 2 cadenas más y vamos a hacer adentro del anillo mágico, vamos a hacer 15 puntos altos,
¿ya? Con las cadenas que hemos subido no van a contar como punto, así que vamos a hacer 15. Ahí va 1, 2, 3, 4. Miren, acá voy 14 puntos altos y 15. Este es el último. Ahora jalamos la hebra más pequeña para cerrar. Cerramos bien y hacemos un punto deslizado acá en el primer punto alto que hicimos. Hacemos un punto deslizado. Ahora subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí empezando desde la segunda cadena, retrocediendo, vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena hacemos un punto medio alto. En la siguiente hacemos un punto alto. Y en la siguiente vamos a hacer un punto alto doble, así con 2 lazadas. Entonces acá salimos por 2, por 2 y por 2. Y ahora contamos aquí abajo, desde el siguiente punto acá 1, 2 y 3. En el tercero hacemos un punto deslizado. Subimos de nuevo con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Acá empezamos desde la segunda cadena retrocediendo, haciendo un punto bajo. En el siguiente hacemos un punto medio alto. En el siguiente un punto alto. Y en el siguiente un punto alto doble. Ya acá salimos por 2, por 2 y por 2. Y acá abajo contamos desde el siguiente punto 1, 2, 3. En el tercer punto hacemos un punto deslizado. Ya volvemos a repetir. Subimos con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y retrocedemos 1, 2. En la segunda cadena empezamos a hacer un punto bajo. En la siguiente un punto medio alto. En la siguiente un punto alto. Y en la última cadena hacemos un punto alto doble. Así. Pasamos por 2 y por 2. Y acá abajo contamos desde el siguiente punto 1, 2, 3. En la tercera cadena hacemos un punto deslizado. Y así vamos a hacer hasta tener 5 picos de la estrella. Y acá ya voy 3, me faltan 2. Siempre subiendo con 5 cadenas, haciendo un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto y un punto alto doble. De ahí contamos 1, 2, 3 y en la tercera cadena hacemos el punto deslizado. Termino hasta aquí y volvemos. Miren, acá ya terminé. Ahora hago una cadena y vamos a dejar una hebra grande, una hebra larga, para poder coser la estrella a la cabeza del pulpo. ¿Ya? Entonces jalamos y ahí cerramos con un nudo. Y nos va a quedar de esta manera la estrella. Ahora para hacer los círculos del rubor que tienen los cachetes, vamos a hacer igual un anillo mágico. Y adentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Acá vamos contando 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos acá jalando la hebra más pequeña. Y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. ¿Ya? Entonces vamos contando aquí. Aquí en este punto 1, 2, en el siguiente 3, 4, en el siguiente 5, 6, en el siguiente 7, 8, en el siguiente punto 9, 10 y en el último 11 y 12. Ahora vamos a dejar una hebra larga para poder coserlo, pero antes de terminar acá de cerrarlo, vamos a hacer igual el cierre invisible, ¿ya? De la misma manera que hicimos hace un rato. Entonces acá ya cortamos, jalamos la hebra y acá ponemos la aguja lanera para hacer el cierre invisible. Entonces ya les había enseñado que aquí dejando un punto, en el siguiente
ingresan así por adelante, jalan un poco y del punto que hemos salido ingresan así para atrás y lo jalan y ahí se formó otro punto, ¿ven? Y ahí de esa manera ya se queda ahí, porque ahora lo vamos a coser a la cara. Miren, ahora vamos a coser acá los círculos que van en la cara, el rubor. Entonces le colocan ahí un alfiler y lo único que van a hacer, justo es donde termina el ojo, ahí también, en esa posición lo colocan. Entonces agarran acá un punto de la cara, jalan y van a agarrar solo la hebra de atrás del círculo, ¿ya? Y así lo van jalando. Siguen acá cosiendo, solamente agarrando una hebrita de la cara, jalando, y la hebra de atrás del círculo. Y de esta manera van a dar toda la vuelta hasta llegar aquí, y ahí vamos a hacer un nudo y perder la hebra. Miren, acá ya terminé de coser toda la vuelta, y lo que hago en el siguiente punto es hacer un nudo. Pasamos así y por acá adentro salimos por otro lado y perdemos la hebra. Ya jalamos ahí y cortamos y listo. Así quedan cosidas los dos círculos que van a hacer el rubor para la carita. Ya, ahora para coser la estrella, lo primero es colocarla donde ustedes vean. Yo le he puesto justo arriba donde está este ojo, así, y le coloco los alfileres para que no se mueva y así poder coserla. Ya, entonces la estrella la vamos a coser así. Pasamos aquí y agarramos así, de esta manera, y vamos jalando acá, así. Vamos pasando ahí hasta la punta para que eso no se mueva y quede bien cosido, así. ¿Ven? Y ahora de este lado igual, pasamos así, nos pasamos para acá, así, de esta manera. Y así vamos a ir cosiendo, ¿ya? De acá nos podemos pasar acá a la otra punta de la estrella. Y vamos jalando, y como esta ya está cosida, le sacamos el alfiler y ven que se queda ahí sin moverse. De esa misma manera vamos a coser las 5 puntas de la estrella. Al final igual le hacen un nudito y pierden la hebra dentro del cuerpo. Y acá ya está lista, ya cosí toda la estrella y este es el resultado. Queda muy linda y ustedes lo pueden hacer en los colores que más les guste. Yo siempre dejo en mi Instagram y en mi Facebook, ahí me pueden seguir en mis redes como @tejidosyos. Acá en la cajita de información también les dejo mis redes para que me puedan seguir, y si realizan y hacen los trabajos acá del canal, ahí me pueden etiquetar subiendo sus fotos. A mí me encanta ver el resultado de sus trabajos terminados. Y no se olviden que si les ha gustado, dejar un like, dejar un comentario, compartir también el video con otra persona que también le gustaría hacerlo. Así me ayudan bastante a poder seguir creando contenido para ustedes. Los invito también a que se puedan suscribir al canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan los videos que seguiré subiendo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.